Hablemos de uno de esos momentos que las Thai Cookers definitivamente no han logrado superar y que cada cierto tiempo vuelve a aparecer porque les sigue molestando exactamente por la misma razón. Porque una vez más, se confirmó algo que llevan años intentando negar. Y es que cuando se trata de ciertas dinámicas entre Jimin y Jungkook, hay cosas que simplemente están ahí, visibles para cualquiera que vea las interacciones sin filtros ni teorías forzadas. Fue cuando Jimin mencionó con total tranquilidad que cuando viajan prácticamente no necesita llevar demasiadas cosas, porque Jungkook suele empacar por los dos y que muchas veces termina usando cosas que Jungkook llevó. Fue un comentario simple, dicho de manera casual, como quien habla de una costumbre normal. Sin embargo, para muchas personas eso terminó siendo un problema enorme porque volvió a mostrar un nivel de cercanía y confianza entre ambos que no encaja con las narrativas que algunos intentan construir desde hace años. Y si con esa parte de la entrevista, estas personas estaban molestas criticando a Jimin, ahora están criticando a Jungkook con la otra parte de la entrevista que acaba de salir. Porque cuando en una misma entrevista ves a Jimin y Jungkook mostrando complicidad, entendimiento mutuo, costumbres compartidas y una cercanía evidente, y luego ves a Jungkook interactuar con Taehyung de una manera mucho más tosca y relajada, algunas personas se frustran porque ambas relaciones simplemente no son iguales. Lo que ocurrió fue bastante simple. Mientras Jungkook estaba concentrado respondiendo una pregunta, Taehyung se acercó con la intención de decirle algo al oído, y Jungkook se movió ligeramente hacia un lado, evitando que le susurrara en ese momento. Eso fue todo. No hubo discusión, no hubo mala cara, no hubo una reacción agresiva, ni nada parecido. Sin embargo, algunas personas comenzaron a interpretar esa escena como si Jungkook hubiera rechazado a Taehyung de manera cruel o como si hubiera querido hacerlo sentir mal delante de todos. El problema con esa interpretación es que ignora completamente cómo han interactuado Jungkook y Taehyung durante años. Porque si hay algo que caracteriza la relación entre ellos, es precisamente que siempre ha sido una relación muy relajada, llena de bromas, de molestias mutuas y de una confianza enorme. Ambos se han interrumpido, se han empujado jugando, se han quitado objetos de las manos, se han hecho bromas pesadas y han demostrado una dinámica mucho más tosca de lo que algunos fans intentan vender. Literalmente han demostrado ser solo amigos y nada más. No hay ningún tipo de romanticismo evidente en sus acciones. Por eso resulta extraño cuando ciertas personas observan una acción completamente normal entre ellos y automáticamente la convierten en una tragedia. Parece que olvidan quiénes son Taehyung y Jungkook realmente y reemplazan años de interacciones reales por una versión idealizada creada a través de ediciones y teorías. En esas versiones editadas todo parece delicado, perfecto y cuidadosamente romántico. Pero cuando aparece una interacción auténtica donde se comportan como siempre se han comportado, entonces surge el enfado porque la realidad no coincide con la fantasía. Es más, si Jungkook simplemente no quería que Taehyung le susurrara algo al oído en ese momento, también está bien y es totalmente válido. Simplemente no quería, y punto. No tendría que existir una explicación más profunda para algo tan sencillo. Lo más interesante es que muchas de las personas que criticaron a Jungkook por esa escena son las mismas que constantemente afirman conocer perfectamente la relación entre ambos. Pero si realmente conocieran y aceptaran la dinámica que han mostrado durante más de una década, entenderían que ese tipo de acciones no son algo extraordinario para ellos.
Y aquí es donde entra el verdadero motivo por el que esa escena sigue siendo tan comentada. Para muchas personas no se trataba realmente de Taehyung ni de una supuesta falta de respeto. Lo que les molestó fue el contexto completo de la entrevista. Porque mientras por un lado aparecían momentos que mostraban la cercanía y la complicidad entre Jimin y Jungkook, por otro lado aparecía una interacción entre Taehyung y Jungkook que reflejaba una dinámica completamente diferente. Y eso es algo que algunos sectores del fandom simplemente no aceptan. Quieren que ambas relaciones se vean iguales, que Jungkook actúe exactamente de la misma manera con todos y que cada interacción encaje dentro de una narrativa específica. Personalmente, creo que una de las razones por las que esa entrevista sigue molestando tanto a algunas Taekookers es porque en cuestión de minutos mostró dos dinámicas completamente diferentes, y eso hizo que muchas comparaciones fueran inevitables. Y no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, estoy hablando de la impresión que transmitían las interacciones que vimos en pantalla. Cuando veo a Taehyung y Jungkook en esa entrevista, lo que yo veo es exactamente lo que he visto durante años. Dos amigos que se conocen desde hace muchísimo tiempo, que tienen confianza, que se molestan, que se interrumpen, que no se preocupan por verse perfectos todo el tiempo y que interactúan de una manera bastante relajada. Honestamente, la situación donde Taehyung intenta acercarse a decirle algo y Jungkook sigue concentrado en responder, me parece una de las escenas más normales del mundo. No veo drama, no veo tensión, ni veo nada de lo que algunos intentaron convertir en tendencia durante días. Lo que sí veo es una dinámica que literalmente grita amistad de años. Esa confianza que tienes con alguien cuando ya no necesitas estar pendiente de cada movimiento porque sabes perfectamente quién es la otra persona. Por eso nunca entendí los intentos de convertir ese momento en algo romántico o en algo especialmente significativo. Si algo me transmitió esa escena fue precisamente naturalidad. Parecían dos amigos interactuando como siempre lo han hecho. Y creo que ahí está parte del problema para algunas personas. Durante años han consumido tantas ediciones donde cada mirada, cada sonrisa y cada movimiento es presentado como si escondiera un mensaje secreto, que cuando aparece una interacción real, sin música de fondo, sin cámara lenta y sin subtítulos inventados, la realidad termina viéndose muy diferente a la historia que habían construido. Porque mientras observaba esa entrevista, la sensación que me dejaron Taehyung y Jungkook fue la de dos amigos extremadamente cercanos, pero amigos al fin y al cabo. Esa clase de amistad donde existe confianza suficiente para ser torpes, para molestarse y para no comportarse de manera especialmente delicada todo el tiempo. Y precisamente por eso me llamó la atención el contraste que muchas personas comentaron respecto a Jimin y Jungkook durante la misma entrevista. Porque mientras algunas escenas entre Taehyung y Jungkook tenían esa energía relajada y despreocupada que asociamos con amistades muy largas, muchos espectadores percibieron que las interacciones entre Jimin y Jungkook estaban llenas de una complicidad diferente. No porque estuvieran haciendo algo espectacular, sino porque gran parte de sus momentos estaban basados en experiencias compartidas, hábitos cotidianos y detalles que parecían surgir con total naturalidad durante la conversación. Cuando Jimin habló sobre usar cosas que Jungkook empaca durante los viajes, por ejemplo, no parecía una anécdota preparada.
Sonaba como una costumbre tan normal para ellos que ni siquiera pensó demasiado antes de mencionarla. Y creo que justamente esos detalles cotidianos son los que llaman la atención de mucha gente, porque muestran familiaridad y comodidad. Por eso me parece que la verdadera razón por la que algunos siguen hablando de esa entrevista no es la escena de Taehyung acercándose a Jungkook. Es el contraste que algunas personas sintieron al ver diferentes dinámicas dentro de la misma conversación. Mientras unos veían una amistad relajada y de años entre Taehyung y Jungkook, otros destacaban la enorme complicidad que percibían entre Jimin y Jungkook. Y cuando ambas cosas aparecen en la misma entrevista, es inevitable que la gente empiece a compararlas. Lo que nunca entendí es por qué algunos fans se enfadaron tanto con Jungkook por aquella escena. Porque si realmente observas cómo él y Taehyung se han tratado durante años, esa interacción encaja perfectamente dentro de la dinámica que siempre han mostrado. No parecía una falta de respeto, no parecía un rechazo, no parecía nada extraordinario. Parecía exactamente el tipo de interacción que esperarías ver entre dos amigos que llevan más de una década compartiendo prácticamente toda su vida adulta. Y creo que ahí está realmente el problema que tienen muchas Taekookers cada vez que sale una entrevista, un programa o cualquier contenido nuevo. Porque al final del día, Jungkook nunca termina encajando en la narrativa que ellas han construido para él. Año tras año, intentan presentar una versión de Jungkook que muchas veces no coincide con lo que él mismo muestra públicamente. Porque si algo hemos visto durante años es que Jungkook tiene una relación diferente con cada miembro. Eso es completamente normal. Lo raro sería que tratara a todos exactamente igual. Tiene una dinámica distinta con Namjoon, una distinta con Jin, una distinta con Hobi, una distinta con Yoongi, una distinta con Taehyung y una distinta con Jimin. Y aquí es donde siento que algunas personas se equivocan. Porque cuando uno dice que la dinámica de Jungkook con Jimin parece diferente, inmediatamente aparecen personas diciendo que entonces estás negando su amistad con Taehyung o con otros miembros. Y no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo llevo siguiendo a BTS desde hace años. He visto miles de horas de contenido, he visto conciertos, lives, entrevistas, documentales, programas, detrás de cámaras y prácticamente todo lo que han publicado. Y precisamente por eso, jamás podría negar que existe una amistad real entre Jungkook y Taehyung. Esa amistad está ahí. Siempre ha estado ahí. Se nota que tienen confianza, se nota que se conocen desde hace muchísimo tiempo, se nota que han compartido experiencias que muy pocas personas podrían entender. Han crecido juntos dentro del mismo grupo durante más de una década. Por eso me parece absurdo cuando algunas personas creen que para apreciar una dinámica tienes que destruir otra.